llamada prueba de póker. Mi compañero de grupo se llama Dioses Alfredo Arciniegas Morales y quien les habla David Santiago Reyón Figueroa. Okay. Acá. Una pequeña introducción sobre las pruebas estadísticas son que principalmente el énfasis de una prueba estadística deberá ser respecto al generador de números pseudo-aleatorios, ya que cualquier deficiencia estadística en la distribución de la variable aleatoria no uniforme será exclusivamente a la utilización de un deficiente generador de números pseudo-aleatorios. Entonces, como en anteriores clases, hemos estado hablando sobre qué tipo de pruebas se pueden aplicar a una serie de números generados o una serie de números pseudo-aleatorios. Vamos hoy a hablar sobre, principalmente sobre la prueba póker, pero sin antes explicar un poco sobre que la prueba va en torno al generador de números aleatorios para saber que de tal manera se encuentran distribuidos y así podemos recomendarle a un analista para David, aplicar nuestros métodos. Señor. qué pena lo molesto un minuto. Si se encuentra que ya lo escuché a Dioses, por favor, dirigirse a hacer la prueba de docente, si no la ha hecho. A Castro y a Jonathan Laguna también, que por favor se dirijan a hacer la evaluación docente. Qué pena molestarlo. Siga, David. Dale, profe. Pensé que escuché, si no estoy mal, prueba docente. Evaluación docente, qué pena. Listo, profe. Continuando con la explicación, vamos ya más directo al grano. Entonces, la prueba póker se examina o se aplica directamente a la agrupación de números que tenemos. Podemos observar en pantalla de que un número es igual a un número generado aleatoriamente. En este caso podemos ver que tenemos un número con cinco dígitos, en los cuales su característica principal de la prueba póker es que se toman los primeros 5 dígitos. En caso de que hayan más dígitos del número, que puede haber, que es posible, pues solamente tomamos los 5 primeros. También podemos clasificarlos como par, dos pares, tercia, póker, quintilla, full y todos diferentes. Pero pues yo entiendo que ahora estamos en la parte teórica. En este momento vamos a hablar sobre qué conforma como tal las cartas póker. Entonces tenemos que un mazo contiene tres tipos de palos, en los cuales podemos observar corazones, diamantes, trébol y póker, de los cuales los palos hay 2 de color rojo y 2 de color negro. Siempre se trata o siempre se puede organizar desde el as hasta 10, J, Q y K. Por consiguiente, podemos entender que cada palo se compone de 13 cartas, de las cuales las 9 cartas son números y 4 son literales o figuras. Literales o figuras como el as, podemos tener en cuenta que el as, como es el primero que vemos que conforma el palo, tiene un valor de 1, pero también hay algún dato curioso de que también tiene un valor de 14. La J, o Jack, tiene un valor de 11. La Q, Queen o la Reina, tiene un valor de 12. King o el Rey tiene un valor de 13. Entonces podemos decir de que son 13 cartas en las cuales se puede organizar de esa manera. Entonces, el Poker Hand Ranking
son las diferentes manos en las cuales nosotros como jugadores de póker podemos ganar. Están clasificadas desde el número 1 hasta el número 10. Principalmente el póker se trata en sacar la mayor puntuación frente a los demás, digamos que participantes del juego. Entonces, el Royal Flush o escalera real se conforma de las 5 últimas cartas, de las cuales podemos tener el 10, la J, la Q, la K y la A. Pero ¿por qué la A? Si la A puede ser, es el primer dato, o sea, el primer número, pero es el que puede valer 14 o puede valer 1 independientemente de dónde se encuentre. También hay digamos que una propiedad, y es que para tener un Royal Flush tienen que ser del mismo palo. Entonces, si de casualidad en un juego uno puede encontrar un Royal Flush, pero de casualidad el 10 es un trébol, pues no es un Royal Flush, ¿vale? Para que se llame como tal Royal Flush. El Strange Flush o escalera de color, sí, escalera de color, consta de tener, como su nombre lo indica, una escalera del mismo palo. En estos casos estamos viendo 4, 5, 6, 7 y 8, que es la segunda jugada en la cual si sacamos una jugada inferior, pero si sacamos esa jugada y digamos que se me olvidó lo que iba a decir, un integrante de la mesa tiene una jugada inferior, podemos decir que estamos ganando porque tenemos un Stone Flush, una escalera de color. También podemos decir, de la tercera mano, para poder uno ganar, es la Four of King, 4 de rey, que consta de 4 cartas no igual palo, sino que de igualdad. En este caso podemos ver que tenemos 4 cartas del as, que son as de corazones, as de se me olvidó ese nombre, de trébol, diamante y póker, de póker. También tenemos otra jugada que es la número 4, que es la Full House, que consta de, en la peculiaridad de esta jugada es que tenemos que tener 3 cartas iguales y tenemos que tener 2 cartas iguales para que sea una Full House. El quinto es una escalera en la cual podemos denotar la de 2, 4, 6, 7 y 8, omitiendo el 3 en este caso. También tenemos otra escalera que la podemos conformar de 3, 4, 5 y 6, sin importar de qué tipo de palo sea. Tenemos también de 3 of a king, que son 3 iguales que conforman la jugada. También tenemos 2 pares, 2 pares, que en este caso podemos ver que omitimos el 3 y tenemos 2 9 y 2 5. También tenemos la jugada un par o one par, que es omitimos el 10, el 9 el 10 y tenemos doble 6. Pueden salir también un doble 8, un doble 4. En todo caso, con el tema de 3 of the king, 2 par o 1 par, tienen que ser de la misma, digamos que el mismo número, no del mismo palo. Puede variar de otro palo. Y high hand, que es carta alta, es la K, que la K es el rey. Continuando con la explicación, vamos a ver acá detalladamente sobre los
sobre las diferentes manos que vamos a utilizar y que vamos a aplicar a la prueba póker, que pues el par, dos pares, tercia o trío, póker, quintilla, full y todos diferentes. Pero bueno, ¿cómo puedo yo saber cómo identificar las diferentes manos al número generado? Entonces, en la segunda diapositiva podemos ver un número. En este número vemos que tenemos 0,05425. Ahí les voy a botar una pequeña pregunta. Omitiendo el 0, y teniendo en cuenta el 0,5425, que son 5 dígitos, ¿a qué se le hace referente lo que pueden estar viendo? ¿Qué mano de póker podemos decir de que ese número que ese número, ay, me están olvidando las cositas, que ese número corresponde? ¿Alguien puede ¿Alguien puede decir algo? ¿A qué podemos clasificar el número que tenemos en pantalla? ¿A unos pares? A dos pares, correctamente. Entonces, omitiendo también las figuras, las 4 figuras, consta de que pues tenemos doble 5, que es 2 pares. Muy bien, compañero. Entonces, Venga. Espere, ¿cuáles 2 pares, David? Está Si mal. hay solo 2, Es un 5, hay par. solo un par. Sí, ¿Cómo exacto. está leyendo usted esos números, David? Qué pena, profe, es que un poquito los nervios. Sí, Profe, porque no yo me lo no, asuste. yo no veo 2 pares y además yo, bueno, no los voy a molestar, pero creo que yo he hablado con Dios. Ojo, porque de las primeras cosas que uno hace es descartar de 10 para arriba, ¿no? Bueno, de 11 para arriba. Claro, profe, pero pues Ok, yo tienen que voy hacer a... esa claridad para que ellos sepan que esto está hablando de las cartas entre 1 y 10, que van a equivaler entre 0 y 9. ¿Listo? Sí, Vale, señor. profe. Qué pena. Ahí complementando un poco lo de David, entonces, para que no se confundan de pronto, ¿por qué quisimos explicar las posibles manos que tiene el póker? Como para que tengan una idea. Por ejemplo, yo no sé muy bien jugar póker, entonces considero que como pues, la prueba viene derivada de esto, el juego de póker, pues es bueno tener una idea, así sea algo base, de cómo se juega el póker, pero no significa de que todas esas manos que ahora nombró David, todo eso haga parte de la prueba de póker que vamos a utilizar. No, todas estas no hacen parte. Inclusive hay algunas que están en inglés que sí van a ser parte o que sí las vamos a usar, pero pues estamos hablando en idioma español. Nosotros nos acarreamos a lo que dice nuestra Real Academia Española, por tanto todo lo vamos a manejar en español, listo, para que de pronto lo tengan en cuenta. La siguiente diapositiva, que fue la última que explicó David, estas iban a ser las formas como los vamos a clasificar, los posibles intervalos, para que tengan en cuenta de pronto si alguno revisa un libro y encuentra el todos diferentes, algunos libros los manejan como pachuca. Es un término que la Real Academia Española también acuña, pero considero mejor dejarlo como todos diferentes. El famoso full también lo pueden encontrar como un tercia par, porque eso es una tercia y un par, pero pues en este caso lo vamos a manejar como full. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Continúa, David. Exactamente, compañeros. No quiero que se me asusten. Lo que quise hacer es una representación de las posibles manos en las cuales podemos a futuro, por decirlo así, en una parrilla familiar jugar y decir, estoy hoy en clase y les gané y les quité la plata. Pero bueno, en sí vamos a utilizar, como dice mi compañero, las que vemos en pantalla. Vemos en pantalla par, dos pares, tercia o trío, póker, quintilla, full o todos diferentes. Entonces, podemos decir en probabilidades de que pues todos diferentes tienen una probabilidad de 0,30240. Un par tenemos, como
podemos ver, no sé si de casualidad, pero el cuántico activo, el resaltador, podemos ver que tenemos cinco números que escogimos. Entonces, un par es de los 5 números que escogimos, 2 son iguales. Entonces, tenemos este valor de probabilidad. Para 2 pares tenemos 5 números, como anteriormente, los 5 números, pero pues tenemos 2 que son iguales. Ahora, de los que quedan, que son 3 números, de esos 3 números, para que se diga que son 2 pares, tenemos que hacer esos 3 números sean 2 iguales para que se cumpla digamos que se cumpla la probabilidad de que, para que se cumpla la observación de que son 2 pares. Ya la tercia, pues, de los 5, pues son 3 que son iguales. Ya la full de 5 hay 3 iguales, y de los 2 que sobran, los 2 son iguales. El póker son 4. Entonces de los 5 son 4 que son iguales. Y la quintilla, pues de los 5 son iguales. Teniendo en cuenta las probabilidades, que a su vez son nuestra frecuencia esperada, podemos ya pasar a nuestro estadístico de interrelación. Nuestro estadístico de chi cuadrado, en la cual es una medida de la divergencia entre la distribución de los datos y una distribución esperada o una hipoteca seleccionada, utilizando para probar la independencia o determinar la asociación de las variables de cada categoría. Entonces, esta es, digamos que, como anteriormente en diferentes pruebas hemos hablado sobre que pues es la sumatoria principalmente de nuestra frecuencia esperada menos la frecuencia observada al cuadrado, dividido entre la frecuencia esperada por cada categoría. Teniendo en cuenta las categorías son, aquí les voy a hablar, pues, que son todos diferentes. Una categoría, perdón, son todos diferentes, un par, 2 pares, la tercia, full, póker y quintilla. Ya viéndolo en un ejemplo un poco más aplicado, podemos tener en cuenta de que pues tenemos un nivel de aceptación del 95% con los 5 dígitos de la agrupación de los con los 5 dígitos, es que se me está pegando los dígitos, son decimales, de los 5 decimales, y con 6 grados de libertad. Entonces, debido a que los números se clasifican en 7 categorías o 7 clases, eso es lo que estaba yo hablando anteriormente, de que pues cada categoría o cada clase es pues, todo diferente, es dos pares, full, tercia, póker y quintilla. La frecuencia observada es lo que nosotros decimos de que, como en el primer número que tenemos, que es un par, podemos decir que pues un par son 12. Hemos encontrado 12 en una tabla de números que pues no se la vamos a mostrar porque ya es la manera de aplicarlo y que mi compañero va a hablar, pero pues teniendo en cuenta un poco, quería hablar sobre este tema. Entonces, de ese par tenemos una frecuencia esperada que es multiplicando la frecuencia observada por la frecuencia esperada, pues nos da una frecuencia que vamos a esperar sobre estos números. Y Venga, David, que se está confundiendo. La frecuencia esperada es la multiplicación de la probabilidad de ese intervalo por la cantidad de datos que estamos usando. En ese caso, creo, si no estoy mal, que es una tabla de 30 datos. Entonces lo que hace es multiplicar la probabilidad que anteriormente les mostró mi compañero por esos 30 datos. Y esa es la famosa frecuencia esperada. Aclarando, también mi compañero lo acaba de decir bien. Entonces,
Podemos aplicar el estadístico de chi cuadrado a cada clase. Y pues para verificar la hipótesis, si es aceptado o rechazado, es la sumatoria, como podemos indicar acá el valor de la sumatoria de todas las clases. Entonces sumamos todos los datos que tenemos del estadístico, en los cuales nos da un número, y teniendo en cuenta también los grados de libertad y los dígitos que hemos obtenido. Entonces, en la tabla de distribución chi cuadrado podemos observar los grados de libertad, y también pues tenemos en cuenta que los grados de libertad son 6, porque acá nos está diciendo ya el ejemplo, tenemos 6 grados de libertad, y pues independientemente del valor de la sumatoria de chi cuadrado, podemos revisar si es significativo, si está en la zona de significativo o no está en la zona de significativo. Como venía comentando antes, ya hicimos la sumatoria que nos da un valor de 30,0964, y en la tabla encontramos que es 12,592. Entonces podemos decir de que se rechaza dado que los números del conjunto son independientes en este caso, ¿vale? Una pequeña conclusión es que la prueba de independencia consiste en demostrar de que los números generados son estadísticamente independientes entre sí, es que no dependa uno de otro. De pronto esta pequeña conclusión les puede ayudar para explicar claramente sobre la hipótesis, o una idea para explicar la hipótesis. Ya mi compañero empieza a hablar sobre cómo podemos aplicar o cómo podemos desarrollar la prueba de póker. Así que los dejo con mi compañero. Bueno, listo, muchachos. Vamos a hacer algo. Entonces, vamos a empezar a explicar el ejemplo, pero les pido por favor, si llegan a tener alguna pregunta, intervenamos, o sea, intervengamos de una inmediatamente, con eso vamos solucionando y no se nos quedan de pronto nubes, ¿no? Entonces, este ejemplo nos muestra 100 datos aleatorios generados a partir de la función que todos conocemos, aleatorio Excel. Hasta aquí creo que todo claro. Siguiente. Entonces, la diapositiva la desglosé por pasos. El paso 1 es identificar los posibles eventos con sus respectivas probabilidades. Entonces, ya habíamos visto las probabilidades, aquí volví las anexé, pero pues como para que todos lo puedan ver en un solo lugar, y los intervalos o eventos que vamos a manejar. Como vamos a manejar 5 cifras significativas, 5 decimales, vamos entonces en ese caso a usar 7 intervalos. Esta va a ser nuestra clasificación. Siguiente, David. Entonces, llegamos y encontramos, tenemos nuestros 7 intervalos, transcribimos las probabilidades, ahí esa tabla lo único que hice fue transcribir los intervalos, 7 intervalos, y transcribir las probabilidades normales que nos da el libro. Siguiente, David. Ahora vamos a la famosa frecuencia esperada, que era lo que explicaba David, que trató de enredar un poco. Entonces, en este caso manejamos 100 datos. Es decir, vamos a multiplicar la probabilidad teórica, por decirlo así, que nos muestran los libros, por la cantidad de datos. La frecuencia esperada es lo que se supone que vamos a esperar al hacer, en este caso, digamos, el lanzamiento de las cartas del póker o al generar nuestros números aleatorios. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí tenemos nuestra frecuencia esperada, y por si las moscas,
lo más recomendable es que sumemos, ¿no? La probabilidad puede hacer que el libro esté mal o puede hacer que nosotros nos hayamos equivocado al transcribir los datos, entonces la probabilidad nos debe dar 1. Ya sabemos que esto es una propiedad inherente de la probabilidad, y la frecuencia esperada, la sumatoria de todo, nos debe dar 100, que son la cantidad de datos que vamos a usar. Siguiente. David. Entonces, vamos a darle más claridad a este tema. Vamos a verificar el intervalo al cual pertenece cada número. Como ven en pantalla, el primero son todos diferentes. ¿Qué significa todos diferentes? O sea, todos los números van a ser diferentes. En el caso, ustedes dan cuenta que ninguno repite. 2, 6, 7, 8, 9. Ustedes van a decir, y como por aclarar, aunque ya les había dicho, ustedes van a decir, ve, pero es que eso pertenece a una escalera. No, recuerde que no estamos usando sino 7 eventos. Entonces, por lo tanto, es todos diferentes. El siguiente es un par. Cabe resaltar que este par lo podemos encontrar pegado, como ahí está, 2 7 pegados, o puede estar el 7, donde está el 2 puede estar el 7, y eso sin embargo es un par, porque lo que pasa es que se repiten esos dos números. El siguiente son dos pares. Obligatoriamente, para que cuente como dos pares, deben de ser de dígitos diferentes, números diferentes. Porque de pronto ustedes van a decir, bueno, ¿qué pasa si encuentro así como está 667 y luego 66? Eso ya pasa a ser un póker, para que lo tengan claro. Una tercia, tres dígitos iguales, independientemente de su posición, vuelvo y repito. Un full. Un full es la famosa tercia par, es la combinación de la tercia con el par. Es decir, tres números iguales de un mismo conjunto y dos números iguales de un conjunto diferente al que ya tenemos, ¿no? Eso es un full. El póker son cuatro dígitos iguales. ¿Por qué le escribimos ahí póker o póker con Q? Porque según nuestra Real Academia Española, el término correcto para escribir póker es con Q, pero pues el juego normalmente lo conocemos con K. Y la quintilla, pues son todos los 5 dígitos completamente iguales. ¿Listo? Entonces, hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta? Es importante que entendamos la clasificación y que sabemos identificar. Cuéntame, David. ¿La probabilidad viene siendo la misma frecuencia observada? ¿O eso ya es otra cosa aparte? No, es aparte. La frecuencia observada, ya vamos para allá, la frecuencia observada es lo que encontramos en los dígitos, es decir, cuántos full encontramos, cuántos póker, ¿sí? Dependiendo en los 100 datos. Bueno, algo otra pregunta, pero entonces que sea acerca de hasta dónde vamos. En el paso 3, ¿alguien posee alguna pregunta? Bueno, creo que no. Continuemos, David. Entonces, ahora sí, vamos a verificar, bueno, estamos verificando ese tema, ¿no? Sino que era importante aclararles a qué pertenece. Me disculpan, de pronto no se alcanza a ver muy bien este tema de la transmisión, pues siempre le quita píxeles a la imagen. Pero pues ahí, como son 100 datos, ahí encontramos la clasificación. Ahora se los voy a mostrar en Excel este mismo ejemplo. Pero pues, si alcanzan más o menos a observar, vamos a hacer un poco. El primer dígito, encontramos un 7. Bueno, es importante aclarar lo mismo que decía David, ¿no? Mi compañero, que el 0, eso se omite, ¿sí? Lo que vamos a trabajar son con las cifras significativas después de la coma. Entonces ahí encontramos un 7, un 0, 5, 5, 4. De buenas salieron dos 5 pegados, quiere decir que eso es un par. El siguiente, 5, 3, 3, 4, 2. Si vemos, no se repite sino los 2, 3, es decir, también un par. Y así sucesivamente. ¿Listo? Siguiente, David. Entonces, ahora sí vamos a lo que decía el compañero Juan David. Vamos a la frecuencia observada. La frecuencia observada es la cantidad de datos correspondientes a ese intervalo que encontramos en la tabla de datos, ¿sí? En los 100 datos que estamos usando en este caso. Entonces, decimos que para todos diferentes encontramos 27 datos
para un par 53 datos, para dos pares 13 datos, para una tercia 6 datos, para full 1 dato, para póker 0 y para quintilla 0. Ustedes dirán, uy, ¿cómo así? ¿Por qué nada? Esto va a depender de la cantidad de datos que usemos. Y eso lo podemos contrastar con la probabilidad. Démonos cuenta que, por ejemplo, para full tenemos una probabilidad de 0.0090, que en un caso hipotético donde fueran 100 datos, en este caso que son 100 datos, si a mucho, una vez podría ocurrir ese evento. Y pues ese es el caso, ¿sí? Porque la frecuencia esperada ni siquiera es 1, pero en este caso pues nos arrojó. Pero por ejemplo para póker es medio, y pues medio evento no sirve, o sea, medio evento no existe, ¿cierto? Aquí es un número entero, entonces por eso no salió. Y en la quintilla, peor aún, lejos. Ahora les muestro un ejemplo con 1000 datos y vamos a ir cacharreando. Pues, siguiente. Ahora vamos con nuestro famoso estadístico teórico. Y este lo calculamos haciendo la sumatoria de la diferencia de las frecuencias, tanto la frecuencia esperada como la frecuencia obtenida al cuadrado sobre la frecuencia esperada. Esto aquí es un reguero, es lo que hace la sumatoria, pero en la tabla se ve más bonito. Siguiente, David. Listo. Entonces aquí en la tabla lo tenemos desglosado uno por uno para que nos quede un poco más fácil. Entonces hacemos la diferencia al cuadrado sobre la frecuencia esperada. Hacemos para cada intervalo. Y al final lo único que hacemos es la sumatoria, que es lo que en ese momento realmente nos interesa. Siguiente. Entonces ahora sí. Este paso es, creo, un paso decisorio y el más importante. Y es si el estadístico teórico es menor al práctico, entonces no se rechaza que los datos son estadísticamente independientes. Entonces encontramos que nuestro estadístico C es de 1,6 y nuestro estadístico de chi cuadrado, que es el teórico, creo que me confundí, por favor omitir lo que dije anteriormente, x2 sub 0 es el estadístico práctico y el otro es chi cuadrado, es el famoso estadístico teórico, sí, que es el que encontramos en la tabla. Siempre ese no va a cambiar, a no ser que cambiemos nuestros grados de significancia y la cantidad de intervalos. ¿Cómo saqué este chi cuadrado? Entonces, tenemos 7 intervalos y dice que para darle los intervalos a chi cuadrado es igual al número de intervalos menos 1, entonces en el caso 6. Y en el nivel de confianza que vamos a manejar, que manejé para esta diapositiva, específicamente este ejercicio, es del 1%. Ya les explico que para las computadoras, debido a la nueva tecnología, este tema de la RAM, pues creo que todos aquí tenemos una computadora, una buena computadora más o menos, entonces es importante manejar un porcentaje del 99.5, ¿sí? O sea, nivel de significancia de 0.995. En este caso lo manejé con el 1%, ¿sí? Ya les muestro práctico en Excel, manejado con solamente el 0,5%. Entonces, aquí podemos concluir que los datos son estadísticamente independientes porque el estadístico práctico es menor al teórico, ¿listo? Ya después encontramos las referencias y, bueno, gracias todavía no lo demos porque voy a proyectarles aquí desde mi computadora que tengo el tema en Excel. Listo, David, gracias. Puedes dejar de proyectar. ¿Ya visualizan la pantalla? Sí, señor. Sí, compañero. Listo. Quiero saber si hasta el momento todo les ha quedado claro. Por mi parte sí está quedando claro. Listo, los Todo demás. claro, Dios. Bueno, excelente.
Bueno, entonces vamos a revisar. Si nos quedó todo claro, vamos a hacer aquí un ejercicio así cortico. No pueden dar cuenta, oculté las otras filas. Entonces, no sé, vamos a escoger así al azar, a ver qué tan claro puede estar. Vamos a ver, Harold. Harold, ¿me podría indicar? Sí, señor, cuento. Ya lo busco. Alguno bonito, bonito, bonito. Vamos este. ¿Me podría indicar el dato que le acabo de subrayar? ¿A qué intervalo pertenece? Claro, ese pertenece al del el tercio, ¿no? Correcto, excelente. Listo, vamos con otro. Venga, a ver. Vamos esto. ¿Y a quién escogemos por acá? Entonces, Rafael Duque, ¿me podría indicar a qué intervalo pertenece el dato señalado? Compañero, ese es, para mí es TD, todos Todos. diferentes. Excelente, excelente. Listo, me doy cuenta que sí está quedando claro. Vamos así con el último. No sé, Nicolás. Nicolás, ¿me podría indicar a qué intervalo pertenece el dato señalado? Nicolás, no me diga que abrió la conferencia y la dejó ahí para simular que existe. Al parecer está tomándose un break. Entonces, Johan Cuenca, ¿me podría indicar a qué intervalo pertenece el dato señalado? Ese es el de par, ¿no? Perdón, no le escuché. Ese es el de par. Correcto. Listo, excelente. Entonces, lo que hacía al azar me di cuenta que sí hemos entendido algo. Bueno, para estos ejercicios me he tomado la tarea y el atrevimiento de realizarlo automatizado, ya que es una prueba un poco larga, por decirlo así, y tediosa. Joda, ¿qué pasó? Listo. Entonces, para explicarles más o menos qué hice de plantilla por si alguno lo quiere realizar de esta forma, pues lo puedan realizar, ya tengan un conocimiento básico. Generé el número aleatorio, aquí en este caso está estático todo, ¿sí? Está manual ese cuento, la opción de cálculo está manual. Genero mi número aleatorio, lo trunco, porque en este caso, ¿qué es lo que pasa? Si yo le digo a Excel que me le ponga una cantidad de decimales, este berriondo lo que hace es aproximármelo. Y a mí no me sirve eso. A ninguno nos sirve que nos lo aproxime, digamos, yo le digo 5, en este caso habría un problema y es porque ya no quedaría 75-54, sino 75-55. Y esto inmediatamente me está dañando la prueba. Entonces lo que hago es truncárselo, pero se lo trunco a 5 decimales, que es lo que requerimos, y empezamos a manejarlo. Yo desgloso, cojo y lo saco como todos conocemos, lo abro como tipo vector, abro cada número para poder analizarlo e identificar a qué pertenece. Le digo, pues, utilizo una función contar sí anidada y le pongo condiciones para revisar si el dígito pertenece, o sea, si es un 0, si es un 1 y cuántos hay, ¿sí? En este caso, por ejemplo, acá me pueden dar cuenta, hay 2, 3, entonces ahí me los marca. Y dependiendo de esto, pues, le voy poniendo las condiciones
para saber si es una quintilla, si es un póker, si es un full, una tercia, dos pares, un par. ¿Cómo lo hago? Pues le digo que lo mismo, utilizo me ayuda una función contar sí, y lo que hago es probar si en este rango de celdas hay un número 4. Si hay un número 4 es porque hay un póker. Entonces, si es sí, le mando un 1, si es no, le mando un 0. Aquí utilizo pues la teoría de variables booleanas, aunque no las esté manejando como true o false, pues sabemos que 1 y 0 es la misma cosa. Y pues me ayudo de eso para así mismo saber a qué intervalo pertenece. Tengan cuidado si alguno lo va a realizar, si alguien tiene la idea de realizarlo, tengan cuidado porque hay que saber muy bien la condición en el intervalo, hacerla muy bien. Resulta, pasa y acontece que esto me genera unos errores al hacerlo. O sea, ¿cómo le digo? Por ejemplo, aquí nos damos cuenta de que está un par y todos diferentes. Ustedes van a decir, bueno, ¿y ahí cómo hizo para analizarlo? Entonces, me toca darles prioridades, ¿sí? Él siempre me va a marcar que todos son diferentes, entonces me toca darle prioridad al un par. Eso creo que no es conveniente, pues, si alguno lo quiere realizar y tiene alguna duda, pues me comenta al interno y les digo, listo. Yo sé que más de uno de pronto no lo realiza. Les comento. Entonces, de esta forma fue que realicé la automático todo. Y aquí, pues, al igual que les enseñaba en la diapositiva, uy, quieto, berriando. Entonces dice la frecuencia esperada. Aquí pueden constatar que la frecuencia esperada es la probabilidad por la cantidad de datos. Y así sucesivamente. Ta, 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 ta. La frecuencia obtenida, pues, lo único que hago es lo mismo, ayudarme de esta función contar sí. Y cuento si hay, cuántos hay en todos diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí aplico la fórmula, hago la sumatoria de todo por evitar dolores de cabeza. La frecuencia obtenida como la frecuencia observada me tiene que dar 100 exactamente. 100 exactamente. En la frecuencia obtenida no hay problema porque aquí no manejamos decimales. Pero en la frecuencia esperada sí pueden haber problemas. Si da 100,1, 100,01, 100,001, está mal. Tiene que darme 100 exactamente. Esto es bonito, la verdad es, lo bueno de usar Excel es de que pues no me mata uno mucho la cabeza, ¿no? Nuestro C, pues hago la sumatoria, como dan cuenta, hago la sumatoria de todo ello. Y pues aquí lo que hice fue volverlo a hacer, ¿no? O sea, aquí yo hice la sumatoria de todo, otra vez manual, por evitar dolores de cabeza. Pero pues puedo tomar este valor. Bueno, para el chi cuadrado nos podemos ayudar de una función que se llama inversa de chi cuadrado, aunque también nos podemos ayudar de una función que se llama chi cuadrado. Prueba de chi cuadrado, si no estoy mal. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Que la inversa de chi cuadrado es esta. Entonces, distribución. Sí. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? Que la inversa de chi cuadrado utiliza la probabilidad, se la tenemos que dar la probabilidad y los grados de libertad. La otra función lo que nos pide es el nivel de significancia. Entonces aquí lo ponemos como 0.995 y en el otro nos tocaría ponerlo como 5, en este caso, que es el nivel de significancia, 0,05. Listo. Hago la comparación, utilizo un formato condicional, aunque en las pruebas que he hecho muy pocas veces me la ha rechazado la hipótesis de que los datos son estadísticamente independientes. Y para concluir, entonces tenemos, si el estadístico práctico es menor al estadístico teórico, el estadístico práctico, vuelvo y les digo, es el famoso C, y el estadístico teórico del chi cuadrado, con un nivel de significancia de 0.01, esto es
este es un tema que me había explicado el docente Rafael, de que manejaran 0.01, pero pues el ingeniero David me hizo caer en cuenta que sí, pues hoy en día las máquinas están muy avanzadas, entonces tenemos mucha más máquina para poder manejar un nivel de significancia del 0.05, ¿sí? Y 6 grados de libertad, no se rechaza la hipótesis de que los números pseudo-aleatorios provienen de una distribución uniforme. Aquí hicimos una prueba con 100 datos. Uy, les muestro por aquí. Con 100 datos. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar una prueba con 1000 datos. Si esto es una computadora, hay que ponerla a trabajar, ¿cierto? Para eso sirven estas máquinas. Nos facilitan mucho la vida. Aquí tenemos 1000 datos y los hemos generado. Y aquí, ¿qué tenemos? Aquí les quiero enseñar de que pues entre más cantidad de datos usemos, pues más probabilidad vamos a tener de que nos salga de pronto todos los eventos. En este caso, ya vemos de que diferente, por ejemplo, el full en el otro, en el anterior, en el de solo 100 datos nos había salido 1. Aquí ya nos salió 7. Pero ojo, miremos que la frecuencia esperada era 9, o sea que teníamos salió dentro del rango, mejor dicho, podían salir hasta 9, teóricamente hablando. Y ya vemos que en póker también nos salieron 3. Lo único que no nos salió fue la quintilla, pero pues observemos. Tendríamos que usar de pronto en ese caso 10.000 datos para que nos salga una quintilla. Este botoncito que utilicé acá, pues es para generar los números aleatorios. Los genero desde Visual Basic y pues me hace la función necesaria para que me llene la tablita. Vamos a hacer la prueba. Ahí vemos cómo se mueve esa vaina. Se demora un poco porque pues primero que todo tengo bastantes ventanas abiertas. Creo que ya esto el ingeniero y otros compañeros lo habían hecho la apreciación, pues que entre más fresco esté la computadora, pues va a ser más fácil el tema de generar los números, ¿no? Y va a tener menos sesgo. Por ejemplo, aquí yo estoy comiéndome el 62% de la RAM, entonces si lo tuviera fresco, funciona primero que todo más rápido y pues hay menos sesgo, ¿sí? Aquí tenemos entonces, aquí como vemos cambió, vea, en el full salieron 11 datos, esperaba que salieran solo 9. Y bueno, así sucesivamente. Esto es lo bonito de hacerlo de pronto por automatizado, ¿no? Que no nos matamos de mucho la cabeza. Pero es importante, ojo, es importante. Nosotros como ingenieros de sistemas, aunque buscamos soluciones de este tipo, ¿sí? Es importante saber la teoría. Por ello fue que les expliqué el tema de cómo identificarlo de forma visual, ¿sí? No computarizada, a qué intervalo pertenece. Les quiero mostrar que realicé, por recomendación del docente, realicé una prueba física usando las carticas, que aquí en este momento las tengo en la mano, las cartas. Aquí en este momento las tengo en la mano. Y hice la prueba física de forma física con mis cartas, lanzándolas 100 veces. Quiero compartir pues que obtuve estos datos, que ven ahí en pantalla. Estos datos fueron los que obtuve. De pronto en ese sentido sí hay un mayor sesgo, pues porque lo estamos haciendo de forma física, ¿no? Hay un mayor nivel de error. Para este caso, me disculpan que aquí se me olvidó ponerlo. Aquí utilicé un 5% de error y aquí lo pueden ver en el inverso del chi cuadrado. Utilicé un 5% de error. ¿Por qué? Porque hice la prueba de forma física. Y a pesar de que fue de forma física la prueba, pues nos podemos dar cuenta que el único que estuvo como así muy salido de la frecuencia esperada es el par. Contrario, pues estuvo ahí cerca. También este estuvo algo alejado, estuvo solamente a la mitad de lo que se esperaba tener. Pero pues es importante, si alguno de ustedes lo desea, lo pueden realizar de forma física. Esta prueba, lo bonito de esta prueba es que lo podemos contrastar. La forma
por decirlo así, computacional, usando números con la forma real, porque podemos barajar nuestro póker y empezar a hacer el lanzamiento. No sé, muchachos, si tengan alguna duda, alguna pregunta hasta el momento, o si todo está claro, claro como el agua del río Bogotá, o como el de una agua cristalina. Por favor, muchachos, ¿tienen alguna pregunta o procedo a mostrarles los ejercicios propuestos? Por favor, la explicación que se dio es amplia, entonces pregunta si hay todas. Los grados de libertad, ¿cómo los toma? Los grados de libertad son de acuerdo a los intervalos, David. En este caso tenemos 7 intervalos. Para 5 dígitos manejamos 7 intervalos. Entonces los grados de libertad es la cantidad de eventos o intervalos menos 1. ¿Sí? De ahí es donde se toman los grados de libertad. De pronto, si van a revisar en algún libro, se van a encontrar que el libro recomienda que, por ejemplo, en este caso, donde no hay datos en las 3 últimas filas, ¿sí? Para los 3 últimos eventos, esto lo cojamos y los unamos al último que más tiene, con el fin de que por lo menos hayan 5 eventos. Hay otros que recomiendan 10 eventos. No lo hice aquí, ¿por qué? Porque esto es computarizado y pues, digamos, no veo la necesidad, ¿sí? Pero al hacerlo de forma de pronto manual, en una hojita, para evitarnos tantos datos de esto, entonces los podemos hacer así. Y lo que hace aquí la frecuencia esperada es que a esta frecuencia se le suman las anteriores, de tal forma de que siga dando 100 e igualmente aquí en la probabilidad, ¿sí? Eso lo van a encontrar, eso lo van a poder encontrar, que les va a aparecer. Vámonos de forma visual para que lo logren ver. Démoslo así maluquito. Y aquí lo que hacen es, en este caso, igual a ver, uy, no, si estamos en la tercera, sumamos esto. Esto es lo que hace. Entonces, igualmente acá. Hay que tener mucha precaución a la hora de hacer nuestro estadístico de chi cuadrado. Por eso es necesario, digamos, lo que yo hice aquí, ¿sí? Hacer la sumatoria uno por uno. Porque si nos damos cuenta, aquí cambia. ¿Y cambia por qué? Porque no estamos teniendo en cuenta los otros valores. Es lo único, ¿sí? Pero entonces normalmente en los libros encontramos de esta forma, que lo abrevian a los intervalos donde no hay demasiados eventos. Pero considero de que lo podemos dejar así. No sé el ingeniero David si considera igual o si nos debamos de pronto... ay, se me olvidó la palabra, ¿sí? O sea, llevarnos a lo que dice el libro o lo podemos dejar así en intervalos donde no hayan eventos, ingeniero David. Dejarlo en intervalos donde no hay. O sea, así tal cual como es. Sí, dejémoslo así, Dios, no hay problema. Sí, pues, y con eso inclusive de pronto causa menos enredos, ¿no? A la hora de realizarlo. Sí, entonces, bueno, muchachos, ay, ya le íbamos a la solución. Ejercicios. Yo les voy a subir, creo que ya un compañero les subió también en otro foro, les voy a subir la tablita de los valores críticos para que la tengan en cuenta. Aquí en Excel no hay necesidad, como les mostré, hay una función que se llama inverso chi cuadrado, este nos lo saca automáticamente. Pero si en algún momento lo quieren hacer de forma manual o el docente lo requiere, pues
podemos irnos aquí a nuestra tablita de valores críticos, ¿sí? En la diapositiva de pronto no se ve muy bien, lo que les digo, se pixela mucho la imagen al hacer la transmisión, pero pues este es un documento de PDF, se pixela menos. Los ejercicios propuestos son los siguientes. Vamos a generar 300 números aleatorios por la función de aleatorio Excel y vamos a verificar si son estadísticamente independientes. Ahí les digo el nivel de significancia y los grados de libertad. Y igualmente vamos a generar entonces 50, o sea, los dos ejercicios, uno es para 300 y el otro es para 50 números aleatorios. Listo, muchachos. Preguntas para Dioset. Vamos con los ejercicios, muchachos. Pido excusas de que mi compañero se le haya caído el internet. Igualmente él habló anteriormente de que se le está fallando. Ah, ya volvió. Sí, creo que ya volvió. Uy, esperen, que está. Bueno, compañeros, volvemos a tener una falla de conexión. Igualmente se va a subir al foro sobre los ejercicios que se van a realizar. No estaba hablando. Ahí les mostraba la evidencia para que no vayan a decir, uy, ese pelado ahí se salió ahí de validarse. Ingeniero David, le preguntaba yo que su merced la clase anterior hacía la apreciación de que estas pruebas son muy robustas, ¿sí? Entonces, pues sería en vano usarlas con pocos números. No sé su merced qué opine acerca de este segundo ejercicio, donde dejo solamente 50 números aleatorios, o lo incrementamos. Yo creo que hay que incrementarlo. Listo. Entonces, incrementémoslo, yo creo que a 500. El otro era de 300. 500 números aleatorios. Igualmente, pues lo que les digo, si alguno desea, yo no les voy a pasar la plantilla. Lo pueden hacer de forma visual, o si alguno desea y quiere realizar de forma automatizada, pueden ahí comentarlo por el foro si tienen alguna duda acerca de qué fue lo que usé, y con mucho gusto les colaboro. ¿Listo? No siendo más, no sé si hay alguna pregunta, si no, pues daría por terminada la exposición del tema. Listo, sigamos yo creo que con el grupo que sigue. Valga la redundancia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Dioset. Muy amable, David. Muchas gracias, queridos compañeros. Qué pena, profe, que ya más sigue. Creo que solo sigue el de corridas, creo. No sé si hay congruencial acá. Creo que a corridas, creo. Vale, listo, entonces ya proyecto. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, se visualiza pantalla. Sí, sí, vale. Ahí se ve bien. Vale. Bueno, buenos días. En esta exposición vamos a explicar una prueba de bondad de ajuste.
Más específicamente, la prueba es de corrida arriba y abajo de la media. El grupo está conformado por Juan David Castañeda y pues quienes hablan, Nicolás Perdón. Bueno, básicamente lo que hacen las corridas de arriba abajo es que se trabaja con una variable aleatoria uniforme. Obviamente esto se hace respecto a una cierta cantidad de números aleatorios, pseudo aleatorios, con el fin de probar una aleatoriedad donde alfa es 0 y beta es 0,5. Vale aclarar de que estos dos Nicolás, qué pena interrumpir, pero era para aumentar que la de probar si parar más duro porque se escucha muy... Ahí. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Por mi parte lo escucho bien. Okay. Bueno, como venía diciendo mi compañero Nicolás, alfa y beta son números que son fijos. Acá tenemos que utilizamos un generador. Algunos generadores lineales son el generador lineal congruente y generador de Finovich demorados. Bueno, dicho, lo mencioné anteriormente, los números aleatorios en este caso lo vamos a denotar como U1, U2 y así sucesivamente para cada dato que nosotros vayamos obteniendo. Obviamente para esta por decirlo así, prueba, vamos a tener que cumplir una condición donde nos dice que U sub i, si es menor a 0,5, vamos a denotarlo con un 0, y si es mayor a 0,5, pues lo vamos a colocar un 1. Básicamente lo que se trata de esta prueba. Siga, Juan. Acá, como nos damos cuenta, pues se genera una tabla de números pseudo-aleatorios. Como se pueden fijar, tenemos que el primer cuadro en la parte de arriba tiene U sub 1, es donde comienza, y una raya hacia la derecha. Acá esto es importante, nosotros tomamos los datos en ese orden, de 0,633, 0,868, en ese sentido. Si ustedes los toman de para abajo, ya cambia completamente. Entonces, esto es una recomendación para cuando hagan el trabajo, siempre tengan un orden. Bueno, aquí prácticamente lo que hacemos es coger una parte de los números que generamos anteriormente y nos vamos a fijar de que respecto a la condición que mencionamos anteriormente, vamos a decir si colocamos un 0 o un 1, dependiendo de si es mayor a 0,5 o no. Acá me perdonan que me salga, pero es para hacerlo, para demostrarles. Entonces, como dice mi compañero, teniendo en cuenta la condición, si U y es menor al 0,5 es igual a 0, por el contrario es igual al 1. Entonces, si se fijan, dígame. Dejó de compartir, si no estoy mal. No sé los demás. Bruno, estás compartiendo pantalla. No está compartiéndolo. ¿Listo? Listo. Ya, listo, bro. Bueno, qué pena. Como les venía diciendo, como decía mi compañero, se utiliza la condición donde U sub i es menor al 0,5 es igual al 0. De lo contrario, es igual a 1. Entonces, tenemos que el 0,633 es mayor o menor al 0,5. Es mayor. No. El 0,868 mayor o menor, mayor, 1. El 0,4 es menor, 0,3 menor, 0,2 menor, 0,7 mayor, 0,550 es mayor, 0,7 mayor, 0,2 menor y 0,8 mayor. Listo, entonces, como lo explicó mi compañero, así sucesivamente lo vamos a hacer para los demás datos, y aquí pues obtenemos ya la tabla con los datos modificados, por decirlo de alguna manera.
Siga, Juan. Bueno, ahora pasamos con el número de corridas, que básicamente el número de corridas hace referencia al cambio que hay de un 0 a un 1 o de un 1 a un 0 dentro de nuestra secuencia binaria. Es decir, que cada vez que observemos un cambio en la secuencia se va a contar como una corrida. Para esto nos basamos en la fórmula que dice E es igual al número total de datos que generamos más 1 sobre 2. En este caso nos da un total de corridas de 25.5. Acaba de aclarar de que esto es un estimado de corridas. Es lo que en la prueba de corridas dice, nos da un estimado. Entonces con 50 datos nos dice que vamos a tener un estimado de 25,5 corridas. Más sin embargo, les queremos explicar cómo se cuenta una corrida, por si no se acuerdan. Sí. Entonces, como estamos mostrando acá, tomamos una pequeña fracción de números y aquí mostramos que la primera corrida son estos dos primeros datos que son de 1 a 1, contamos como una corrida. Sucesivamente estos 3 ceros lo contamos como otra corrida y así sucesivamente, dependiendo de cuántas corridas tengamos. Si se dan cuenta, cada corrida se cuenta cuando hay un cambio. Si se fijan que del 1 al 0 hay un cambio, una corrida. Del 0 al 1, otra corrida. Del 1 al 0, otra corrida. Y cuando son así, 0 y 1, se cuenta una sola corrida. Bueno, acá en esta parte vamos a definir qué es un tamaño de corrida, y es que básicamente se cuenta como corrida al observar una secuencia repetida de ceros o ya sea de unos. En este caso, siempre vamos a tener un tamaño mínimo de una corrida que va a ser 1. Siempre vamos a tener un tamaño de corrida de 1. Entonces, siga Juan, para explicarles mejor. En este ejemplo, vamos a empezar a contar cuántos corridas vamos a encontrar, de qué tamaño. Y el primer tamaño que nos dice que es 1, como podemos observar, contamos con dos frecuencias. Es que este es 0 y este es 1. La segunda parte que dice que encontramos un tamaño de 2, lo encontramos una vez nomás, que son los dos primeros 1 que vemos aquí. Y la tercera parte, el tercer tamaño, lo encontramos 2 veces. Aquí lo colocaríamos, y cuando son más de 4, lo dejamos expresado como 4 o más. Entonces, que es muy inusual que pase. ¿Quedó claro esa parte? ¿Para los compañeros quedó clara esta parte? Sí, señor. A mí me quedó claro. Vale, dándole un poco más de explicación a C4 o más. Normalmente cuando hay una corrida sin una secuencia binaria, nos pueden salir, ya les subrayo, acá, si se fijan, acá hay 3. Esto es un tamaño de 3. Como hay de 3, también nos pueden salir de 4 o 5, pero eso ya es muy inusual. Entonces lo que hacemos es cortarlo. Lo cortamos y decimos que del tamaño de 4 o más se va a contar la corrida. La frecuencia esperada. Bueno, acá vamos a trabajar con la frecuencia esperada, lo vamos a denotar como I, teniendo en cuenta la tabla anterior. Y esta frecuencia esperada la trabajamos con el número de datos generados menos la frecuencia esperada más 3, sobre 2 elevado a la frecuencia esperada más 1. Entonces, esta fórmula la vamos a aplicar para cada tamaño de corrida que mostramos en la tabla anterior. Vale. Acá lo mostramos cómo se desarrolla. Tenemos que son 50 datos. Decimos que I, si se acuerdan que I, lo tomamos que I es igual a 1, dependiendo de la cantidad de X que tengamos. A esto es lo que nos referimos con I, más 3. Aplicamos la ecuación y nos da la frecuencia esperada. Así para cada uno de los datos. En esta tabla ya podemos darnos cuenta de que tenemos
frecuencia observada y frecuencia esperada, utilizando las fórmulas. La prueba de hipótesis es una suposición respecto a un parámetro, en donde se decide de qué tan probable es que sea correcto la suposición. En este caso, lo que queremos saber es si proviene nuestros números aleatorios de una distribución uniforme. Entonces, pasamos a la hipótesis nula, en donde para hallar la hipótesis nula vamos a utilizar chi cuadrado práctico, en donde nos dicen que es la sumatoria de i igual a 1 hasta n, donde nuestra frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado sobre la frecuencia esperada. Acá pusimos la tabla para que sea más fácil apreciar de dónde salen los datos. Entonces, como se acuerdan, frecuencia observada para el intervalo de i sub 1. Entonces, 13 menos 13 al cuadrado sobre 13, nota que el chi cuadrado es 0. Así para todos y se hace la sumatoria. Aquí hacemos la gráfica en donde mostramos en dónde quedó nuestro chi cuadrado. Tenemos los grados de libertad 3. Si se preguntan los grados de libertad cómo los sacamos, es igual como lo explicó el ingeniero Dioset, en donde tomamos la cantidad de datos y lo restamos por 1, y con una probabilidad del 1%. Entonces, decimos que si nuestro chi cuadrado está dentro del área blanca, pertenece a una distribución uniforme. Si por el contrario está fuera del área blanca, es que no está y es un área de rechazo. Qué pena, Juan David, este ejemplo es unilateral, no trajeron de casualidad, no era obligación, pero un ejemplo bilateral que tenga área de rechazo arriba y abajo, ¿no lo tienen? No, señor. A veces, y esto es una claridad, no es que esté mal lo que estén haciendo los compañeros, sino hay que darle claridad a ciertos temas. A veces el área de rechazo no solamente está en la parte superior, también puede estar en la parte de abajo. ¿Cómo saben ustedes? Pues si el ejercicio le dice que una embotelladora, por ejemplo, tiene que entregar 250 ml y el margen de tolerancia es más o menos 4, pues ustedes saben que tienen hasta 254 y hasta 246. En ese caso el área de rechazo está arriba y abajo y es bilateral. A veces les dicen que no pueden ir menos de, entonces a veces el área de rechazo está en la parte inferior. Es una aclaración que hay que tener, porque no siempre el área de rechazo va. ¿De qué depende del ejercicio? Era mi intervención. Vale, José, muchas gracias. Bueno, vamos a la hipótesis alternativa, en donde decimos de que si la hipótesis nula es rechazada, pues aprobamos la hipótesis alterna. Las conclusiones: la hipótesis nula donde chi práctico es menor al chi cuadrado teórico, no se rechaza la hipótesis. Por lo tanto, los números pseudoaleatorios presentados en la tabla de números provienen de una distribución uniforme. La siguiente conclusión: puesto la hipótesis nula donde chi cuadrado teórico es menor que chi cuadrado práctico, entonces no se rechaza la hipótesis nula. Los números pseudoaleatorios presentados en la tabla tal provienen de una distribución uniforme. Los ejercicios: realizar una prueba de corridas arriba y abajo del promedio con 100 números pseudoaleatorios generados por calculadora, y realizar una prueba de corridas arriba y abajo del promedio con 1000 números pseudoaleatorios generados en Excel. ¿Preguntas?
Creería que no, Juan David, por mi parte. Listo. La bibliografía que utilizamos. ¿Ejercicio ya mostró? ¿Ejercicio ya mostró, Juan David? Sí, señor. Ahí los debe estar mostrando en pantalla los ejercicios. Ah, ok. ¿No hubo dudas, hijos? No, señor, por mi parte quedó claro. Listo, muchachos. ¿Falta alguien por exponer? Sí, señor. Celis. Sí, profe, nosotros. ¿Qué tema tiene Celis? Chi cuadrado. Chi cuadrado. Además de ellos dos, ¿falta alguien más? No, señor, creo que no. Somos el último grupo. Bueno. Aventémonos de una vez. Compañero, ¿transmite o transmito yo? No, bro, espera, yo transmito. Núñez, pero congruenciales no me acuerdo si los distribuí yo. ¿Alguien le di congruencial en este grupo? No, creo que no. Creo que no lo repartí. Eso fue el problema. Y si no pasaron hoy, pues como la salsa. Muchas gracias, corazón. ¿Se está viendo pantalla? Sí, se está viendo. Ya, listo. Muy buenos días. Pues el tema que nos corresponde a nosotros fue chi cuadrado. Mi grupo está conformado por Carlos Andrés Celis. Y pues bueno, entonces, ¿qué es el chi cuadrado? Bueno, así pues, para concluirlo rápido, el chi cuadrado es como una prueba que se le hace a dos variables para saber si hay independencia o no. O sea, que si las variables dependen una de la otra, pues ya sea en diferentes ámbitos. Pues uno de esos es el chi cuadrado muy utilizado, perdón, en el ámbito de medicina, pues ya que con este es que hacen esas comparaciones y pues analizan la información arrojada por este test y hacen comparaciones. ¿Qué más se les puede decir? Entonces, aquí está la fórmula del chi cuadrado. Y bueno, entonces, sigamos. Entonces, el chi cuadrado se divide en unos pasos determinados para poder realizar correctamente el ejercicio. Falta decir pues que el chi cuadrado viene con unas hipótesis, las hipótesis nulas y las alternativas. Esto depende pues ya de el valor obtenido en donde se, ¿cómo se dice eso?
Básicamente aquí como para, o sea, la hipótesis nula y alternativa puede, Carlos, ¿le señor, puedo pedir un favor? ¿Puede ejecutar la presentación? Es que no sé ustedes qué percepción tienen del tamaño de la pantalla que uno tiene, pero además me parece falta de cortesía que no ejecuten la presentación. es en el de la izquierda, creo. Ahí, es. La hipótesis nula o alternativa, como bien aquí está explicado, o sea, hace referencia a que, digamos, la nula como aclara de que no hay asociación entre las variables que se están analizando, ¿sí? Entre A y B. O sea que las variables no son independientes. Y la alternativa sería que sí hay una asociación entre las variables, o las variables no son independientes. Esta hipótesis, digamos, en algunos ejercicios, es dada por el propio ejercicio, o estas hipótesis pueden ser, ¿cómo decirlo? Digamos que uno, a partir de la conjetura que se hace en el ejercicio, puede uno escribirla, ¿sí? ¿Cuál es? O sea, ¿cómo es que se dice? Como plantear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿sí? La siguiente. Este ya es un ejemplo, entonces, para explicar como cada paso que se tiene que hacer. Entonces, el ejemplo sería: en un grupo de enfermos que se quejaban de que dormían, se les dio somníferos y placebos. Y pues se obtenieron los siguientes resultados que están en la tabla. Y para esto se utiliza un nivel de significación o significancia de 0,05. Este nivel de significancia pues siempre se le suele dar. Habían ejercicios que utilizaban un 0,01, vimos ejemplos por ahí, pero pues como normalmente aquí con el profesor utilizamos ese nivel de significancia, pues será 0,05 en nuestros ejercicios. Entonces los datos obtenidos o observados serían a los enfermos que se les dio somníferos, 44 durmieron bien y 10 durmieron mal, ¿sí? Y a los que se les dio placebos, 81 durmieron bien y 35 durmieron mal. Entonces, para este ejercicio ya se plantearon unas hipótesis, que la hipótesis nula sería: no es lo mismo tomar somníferos o placebos para dormir mal o bien. Y la hipótesis alternativa sería: es lo mismo tomar somníferos o placebos para dormir bien o mal. Siguiente. Aquí pues vemos el paso 1. Ahorita era como el ejercicio en sí. Y aquí ya comenzamos con el paso 1, que sería completar la tabla de frecuencias observadas. Lo que hacemos es coger la tabla de ahorita y agregarle una columna de total y una fila de total, en las cuales en el total de las personas que duermen bien o de los enfermos que duermen bien, se hace una suma, ¿no? en vertical, que aquí sería 125. Luego se suma también, se hace la suma en vertical de los que duermen mal, 45, y los de la columna del total se hace la suma en horizontal, ¿no? De los que se les dieron somníferos serían 54 y los que se les dieron placebo serían 116. Y este es el total de todo, ¿no? Son 170 datos, digamos así. Aquí se vuelve a marcar el margen de error que se va a utilizar, el valor significativo, y empezamos con el paso 2, que es calcular las frecuencias teóricas
o la frecuencia esperada, ¿sí? Y se utiliza la siguiente fórmula, ¿no? Que es total de filas por total de columnas y sobre el total de datos. Ya seguía la siguiente. Entonces, aquí, ¿qué se hace? Se toma el total, ¿no?, de la primera columna, ¿sí?, y se multiplica por el total de la primera fila sobre el total de los datos, que serían 170. Y esta sería la frecuencia esperada, 39.71. Ese 39.71 se coloca en la primera casilla, si puede volver anterior, como para ahí donde está el 44 se colocaría ahí ese dato. La siguiente. O sea, ahí, por ejemplo, en ese paso recomiendo, digamos, hacer una tabla para los datos observados, ¿sí?, y otra para los esperados, ¿sí?, para ir como colocándolo, o sea, como, digamos, como una opción, ¿no? Pero pues, si no, pues pueden hacerlo normal. Entonces se hace pues la frecuencia esperada 2, que duerme bien con placebos. Se hace lo mismo, ¿no? El total de la columna por el total de la fila sobre los 170, y entonces sería 85.29 el dato esperado de esa casilla. Y así sucesivamente con los otros, y se van colocando cada dato esperado, cada valor esperado en cada casilla. Entonces, la suma de las frecuencias observables debería de ser igual a la suma de las frecuencias esperadas, ¿sí? O sea, si sumamos todas las frecuencias esperadas obtenidas, nos debe dar el total de los datos de las frecuencias observadas, o sea, 170. Aquí en nuestro caso, nuestros datos esperados dan el total, o sea que está bien. Luego, seguimos con el paso 3, que sería calcular los grados de libertad. En este caso, pues, como son solo 2 criterios, entonces se hace de la siguiente manera, ¿no? Se toma el número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1. Entonces, en este caso no se tiene en cuenta la columna y la fila que se agregaron, sino que solo la de los datos observados. Entonces sería 2 menos 1 por 2 menos 1, que al final sería 1 por 1 igual a 1. Entonces, ese sería el grado de libertad que se tiene. Luego calculamos el valor de chi cuadrado, que es el chi cuadrado calculado, y esta pues se utilizaría la fórmula, que chi cuadrado calculado es igual a la sumatoria de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada elevado al cuadrado sobre la frecuencia esperada. Y entonces se toma los datos, por ejemplo, el dato de la primera casilla, el dato observado, que sería 44, menos la frecuencia esperada de esa casilla, elevado al cuadrado sobre la frecuencia esperada, ¿no? Y así sucesivamente con los otros. Aquí tenemos los resultados de cada uno, aquí abajo, ahí más abajo. Y el resultado que nos dio, ese 2.57, es el chi cuadrado calculado. Se nos salió un tantico. Luego, ya al tener el valor, los grados de libertad y el valor significativo, entonces buscamos en la tabla de chi cuadrado, de la distribución de chi cuadrado, y entonces buscamos grados de libertad, entonces nos dio 1, nos paramos ahí en el 1, y ahora buscamos el valor significativo, que es 0,05. Entonces, nuestro valor crítico sería 3,84, que este valor pues nos servirá para luego compararlo con el valor de chi cuadrado calculado, el que nos dio ahorita, 2,57, ¿sí?, que es el siguiente paso. Comparamos los valores y entonces decimos, si 2,57, si el chi cuadrado calculado es menor o igual, realmente es menor o igual, a el valor crítico, que sería 3,84 en este caso, aceptamos y rechazamos la hipótesis, aceptamos la hipótesis nula
y rechazamos la hipótesis alternativa. Entonces, o podemos decir que no es lo mismo usar somníferos o placebos para dormir bien o mal en este grupo de enfermos. ¿Sí? Aquí colocamos un ejemplo de un video de YouTube que encontramos por ahí, por si quisieran verlo. Y pues los siguientes serían los ejercicios. ¿Quiere mi compañero explicar los ejercicios? Qué pena, yo estaba hablando desde hace rato y no había visto el... Pues listo, Todos los entonces... dos sabemos del tema. Entonces aquí pues el primer ejercicio trata de en una clínica donde pues los tipos de pacientes, hombres y mujeres, en donde nos dicen que unos tienen cálculo y otros no. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Lo mismo que hicimos anteriormente, con las hipótesis ya están aquí expuestas, que sería la hipótesis nula, no existe relación entre tener cálculos y el sexo, y la hipótesis alternativa, que sería si existe relación entre tener cálculos y el sexo. Pues este sería uno de los ejercicios planteados por nosotros con sus respectivas frecuencias observadas. Y pues ya el otro sería el ejercicio número 2, que dice que el parque del barrio se utiliza para llevar a los perros a pasear. Se observa el tamaño de los perros a distintas horas del día. La siguiente tabla muestra el número de perros presentes en el parque en 3 momentos distintos del pasado domingo, clasificados según su tamaño. El nivel de significancia para este ejercicio es de 0.05. Bueno, aquí, como hablamos anteriormente, aquí ya hay que, como lo decía el compañero, conjeturar las hipótesis y pues aquí dando los datos estaría lo correspondiente, que sería aplicar una fila acá, otra fila acá para encontrar los totales marginales y pues ya seguir el paso a paso que explicó anteriormente mi compañero. Aquí sí, aquí es, digamos que el extra que le pusimos es que o sea, que la persona tiene que proponer la hipótesis nula y la alternativa según lo que analice del ejercicio, ¿sí? Según la conjetura que saque el ejercicio. Pero se hace todos los demás pasos también para dar una conclusión final. Exacto, aplicar los 6 pasos que mi compañero explicó. Y pues ya, eso sería todo. ¿Hay alguna, no entendí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Este tema no es tan complicado, la verdad. Es como seguir los pasos para ir realizándolo correctamente. Sí. Además, pues, o sea, todos los demás temas suelen utilizar también esta es así, prueba. obvio. Esto es para mirar pues si las variables dependen una de la otra y pues así mismo hallar una conclusión para el problema planteado. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Alguna pregunta, sí? ¿Alguna inquietud? Cualquier cosa. Ninguna. ¿Fácil o no fácil? Cuando yo quise que calcularan chi cuadrado, pensé que iban a explicar un poco cómo funcionaba la tabla y de dónde derivaban los números. Creo que fue lo único que les hizo falta, pero... ¿Los grados de libertad, profe? Sí, no, en general los números que salen de la tabla resultan de hacer una operación para después usarla. Digamos que ya dejemos lo de ese tamaño. ¿Ya dieron los ejercicios, según veo? Sí, señor. Háganme un favor, pueden subir todo, por favor, al foro. Creo que ya tienen un foro habilitado. Sí, ya voy a entrar a revisar que todos tengan absolutamente todo diligenciado en el foro. Me refiero porque pues mientras más se demoren, ser más difícil que sus compañeros puedan realizar todos los ejercicios que tienen que hacer. ¿Listo? Listo, profe. Es que en este momento me preocupa. No sé si los 3 grupos ya subieron al foro. Ya voy a entrar, mejor dicho, a revisar. Señor, por mi parte no, ya voy a organizar aquí.